buenas noches. Vamos al punto, escuchando las voces de la democracia aquí en Red Más Noticias. Hoy tenemos un nuevo invitado, otro de los precandidatos presidenciales, porque aquí pasan todos, de todas las orillas políticas, del centro, de la derecha, de la izquierda. Abelardo de la Espriella, bienvenido al punto en Red Más Noticias. Carolina, gracias por la invitación, es un placer estar aquí contigo. Bueno, abogado, empresario exitoso, ¿por qué decidirte por meterte a la vaca loca de la política? Carolina, mira, yo he emprendido muchas cosas en mi vida y todas las he hecho con mucho éxito. Un día soñé con montar una firma de abogados y fundé una de las firmas más importantes de Colombia, de la Espriella Lawyers. Otro día dije, soy un hombre de familia, esa es mi vocación y estoy casado hace 18 años con una mujer maravillosa. Tengo 4 hijos divinos. Otro día se me ocurrió embotellar arte y nació Ron Defensor. Y también tengo un vino que se llama Fratelone, que es un regalo de Dios porque es maravilloso. Y también saqué mi línea de ropa, ahora estoy construyendo nuestro primer edificio en la zona T de Bogotá que se llama The Espriella Collection. Pero además, un día quise cantar y grabé 2 discos. Tengo 5 libros también. Sigo haciendo empresa. Y entiendo que el momento más oscuro que ha vivido Colombia es este. Y yo quiero poner los dones que Dios me dio al servicio de mi país, al servicio de mi gente. Porque yo soy un soñador, pero sobre todo un soñador que hace realidad los sueños. Y mi sueño más importante en este momento de mi vida es salvar a Colombia y reconstruirla. Y llevarla al sitial de grandeza que se merece. Y por eso estoy aquí en Colombia, por eso he vuelto. Si tú llegas a la presidencia, ¿qué podemos esperar los colombianos? Pueden esperar seguridad. Pueden esperar que vamos a restablecer nuestro sistema de salud para hacerle un sistema de salud de clase mundial. Pueden esperar que vamos a recuperar la economía recortando el Estado, recortando impuestos. Pueden esperar que voy a dar una lucha frontal contra la corrupción, que voy a trabajar porque haya una educación que de verdad explote la vocación de los jóvenes, que es lo que necesitamos. Y además de eso, voy a promover el empleo y a crear todo el empleo que pueda. Porque este país, Carolina, tiene todo para ser un gran país. Mira, yo he vivido en Estados Unidos, he vivido en Europa, y ningún país tiene la magia, la sabrosura, el sabor, la fuerza, la pasión que tiene Colombia. Y es una lástima que teniendo todo para ser un gran país, nuestra nación esté sumida en un desastre por un gobierno que es terrible y que pretende destruir a Colombia para atornillar al comunismo radical en el gobierno para siempre. Y eso, por supuesto, no lo vamos a permitir. Tú has asumido en tu vida como abogado un papel de defensa y de reivindicación del expresidente Álvaro Uribe Vélez y además te has mostrado bastante cercano a él. ¿Qué tan cercanos son ustedes? No es que me haya mostrado, somos muy cercanos. Esa es una amistad heredada de mi padre. Mi padre y el presidente Uribe son amigos hace más de 40 años. Yo heredé esa amistad. Y el presidente Uribe ha sido la más importante de las referencias para mí en el plano político, ideológico, en el plano humano, porque el presidente Uribe tiene las condiciones de un líder sin comparación, de un líder de una dimensión absolutamente gigantesca, porque Uribe tiene la sabiduría de un filósofo, tiene la virtud de un hombre religioso, y tiene el valor de un guerrero. Y yo he aprendido muchísimo de él, de su carácter, de su temperamento, de su don de gente, de su humildad, de su grandeza, de su patriotismo, de la entereza que siempre ha tenido para defender los intereses superiores de la patria. Y tengo que decirlo claramente, el presidente Uribe me ha inspirado a mí a dar la batalla por Colombia, la batalla por la democracia, por la institucionalidad y por supuesto siempre será un referente, el más importante para mí. Teniendo como base esa cercanía, ¿nunca pensaste en aspirar a la presidencia por el Partido Centro Democrático? No, es que fíjate, hace 4 años, hace 4 años el presidente Uribe me pidió que yo hiciera parte de la lista al Senado, por ejemplo, de ese momento. Y yo le dije, comandante, ¿qué daño le he hecho yo para que me quiera mandar al Senado de la República? ¡Qué horror! A lidiar con todos esos personajes y haber sentados en sus curules, que no son de ellos porque se la regalaron a los criminales de lesa humanidad de las FARC, ¿no? Yo no podría lidiar con eso, la verdad. Y simplemente no me inscribo por el Centro Democrático porque yo soy uribista, yo no hago parte del Centro Democrático. Hay más uribismo que Centro Democrático y yo hago parte de ese gran uribismo que está por fuera del partido. Pero obviamente el aliado natural del Centro Democrático soy yo.
Y el aliado natural mío es el Centro Democrático, porque compartimos los mismos principios, la misma ideología. Lo único que ha funcionado en Colombia en 215 años de vida republicana, los 3 huevitos del presidente Uribe o el Estado comunitario, la seguridad democrática, que no solamente es seguridad física, sino también seguridad jurídica para la inversión, la confianza inversionista, la inversión social, que unidas generan cohesión social. Eso es lo único que ha funcionado en Colombia. La gente puede tener la opinión que sea de Uribe, pero del año 2002 al 2010, Colombia estuvo mejor que nunca en 200 años. Y eso no es una opinión, son matemáticas, son estadísticas, son guarismos, ciencia exacta. Recientemente te cuestionaron por vínculos pasados que tuviste con Alex Saab, el hoy superministro de Nicolás Maduro. Hoy en día ustedes tienen vínculos, yo no hablo con Alex hace 5 años, cuando le salió su extradición. Yo fui abogado de un colombiano, de un barranquillero que llegó a mi oficina en Barranquilla buscando asesoría para unos temas en Colombia de sus empresas. Derecho privado, ni siquiera derecho penal u otras cosas. Y esa persona terminó años después vinculada al régimen de Nicolás Maduro. Él me negó durante mucho tiempo esa vinculación y el día que me la reconoció fui yo quien le dijo que tenía que sentarse con los Estados Unidos, fui yo quien organizó las reuniones de Alex Saab con las agencias norteamericanas, porque yo la obligación que tenía como abogado era buscar el mal menor para él, pero si entregaba al régimen venezolano, pues muchísimo mejor para Colombia y para la democracia en el mundo. Alex me hizo creer en un principio que iba a cooperar. No cooperó, se negó a cooperar, salió la extradición y hasta ahí llegó nuestra relación. Pero imagínate, si yo hubiese violado la ley, habría un proceso penal en mi contra por haber violado la ley. Si yo hubiese violado la ética profesional, que es una ley disciplinaria, pues también estuviese sancionado. Lo cierto es que el ejercicio del derecho es una actividad liberal que está regulada y protegida por la Constitución, por la ley y los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Eso no es ninguna ilegalidad, pero confundir al abogado con el cliente es tanto como confundir al médico con el paciente. Nada que ver, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Nosotros somos auxiliares de la justicia y yo siempre actué en el marco de la ley. La prueba es que no hay una sanción disciplinaria ni penal en mi contra por más de 22 años de ejercicio profesional. Y además te quiero decir una cosa, yo me siento muy orgulloso de eso porque por cuenta de ese ejercicio profesional sacamos adelante la ley Natalia Ponce de León, que determinó que el ataque con ácido, con agentes químicos, era un delito autónomo. Por cuenta de eso también salió, de ese ejercicio profesional también salió la ley Rosa Elvira Celi, que tipifica como delito autónomo el feminicidio. Y así 200 ejemplos más. Yo he defendido gente, muchísimas personas, muchísimas. Y al final el objetivo o la obligación de un abogado no es sacar libre a una persona, sino buscar el mal menor cuando tiene responsabilidad, buscar que no sea condenada cuando es inocente. Y todo en el marco de la ley. Ahora bien, la gente se le olvida que no solamente se hace justicia cuando se condena a un culpable, sino también cuando se absuelve a un inocente. Y lo digo también de esta forma. Cuando yo atendí a todas las personas que he atendido, no eran culpables porque su presunción de inocencia seguía incólume, habida cuenta de que no había una decisión judicial. Pero imagínate, señalarme a mí por ejercer la profesión, por trabajar desde que tengo uso de razón, es absurdo. ¿Qué pretendían que hiciera? Que fuese un peludo fumador de marihuana tirando piedra en la calle, inservible, bueno para nada, o que estuviese pendiente de armar trifulcas o de cometer delitos. No, yo toda la vida he sido un hombre trabajador, me siento orgulloso de mi ejercicio profesional por más de 22 años, fundé una de las firmas más importantes de Colombia y eso me hace sentir muy orgulloso y siempre lo voy a defender porque lo que soy se lo debo a mi ejercicio profesional. En el tiempo en que yo fui abogado de Alex Saab, justo como a la mitad, yo escribí un libro que se llama Muerte al tirano, en donde propongo el tiranicidio y hablo sobre el tiranicidio de Maduro y de tantos otros personajes a lo largo de la historia y entregaba una justificación moral, ética, jurídica, religiosa y democrática de por qué es válido darle muerte a un tirano que sojuzga a su pueblo. Entonces, si mi vinculación hubiese sido más allá de lo profesional, yo no habría escrito ese libro nunca. Okay. Y ahí está el libro, revisen las fechas. Tú y yo somos abogados, pero expliquémosle a todos los colombianos que nos están viendo en qué consiste
un poco más desmenuzado el tiranicidio. No, no, es una figura que le permite a una sociedad, a un país, darle muerte a un tirano que sojuzga a su pueblo. Porque es más importante la estabilidad de una nación, la prosperidad y el bienestar de toda una sociedad que la vida de un tirano que está ahí acabando con todo. Y traje muchos ejemplos a lo largo de la historia. Además, un contrafondo, como te digo, filosófico, religioso. San Agustín, por ejemplo, uno de los grandes patriarcas de la Iglesia Católica, validó el tiranicidio y a su juicio era aceptable a los ojos de Dios porque se trataba de acabar con una persona, pero para defender la vida de millones. Entonces, eso fue un trabajo académico que fue producto de un artículo que escribí yo en su momento que generó un escándalo nacional y todo el mundo decía en esa época, de la Espriella es un troglodita, es un salvaje tal, y hoy ya la gente se ha dado cuenta que ese bandido Nicolás Maduro no sale de ahí, sino con las piernas por delante. Bueno, pues es una idea que por el momento suena un poco descabellada, pero en caso de que no llegue a darse nunca el tema del tiranicidio, si por ejemplo el gobierno de los Estados Unidos te llega a pedir en extradición a alguno de los expresidentes de Colombia, tú siendo presidente, ¿lo entregarías? Pero habla con nombre propio, porque es que, vamos a aclarar, por ejemplo, el presidente Uribe, ni el expresidente Duque, ni el expresidente Pastrana ha tenido vínculos con el narcotráfico. En cambio, Ernesto Samper fue financiado por el Cartel de Cali, Juan Manuel Santos legalizó el narcotráfico de la FARC, que terminó convertida en distintas FARC, una en el Congreso y 5 en el monte. Y Gustavo Petro es el aliado socio estratégico del Cartel de los Soles, de los narcoterroristas del ELN y de los narcoterroristas de la FARC. Entonces, si los Estados Unidos presentan, por ejemplo, contra Petro una solicitud, porque ya no podrían presentarla contra Samper, ni contra Santos, porque ya habría prescrito la acción penal, y la solicitud reúne las condiciones y requisitos de ley, pero por supuesto que lo entrego, como corresponde. Es imperio de la ley, Estado de Derecho. No, hablemos ahora un poco de política y cálculo electoral. ¿Cómo elegirías tú a tu fórmula vicepresidencial? ¿Con qué criterios? Claro, yo creo que la política no puede ser una alianza de intereses, sino una asociación de valores y de principios. Lo primero es que debe ser una persona que defienda esos mismos valores y esos mismos principios que defiendo yo. Y se lo pregunto a la gente en sus casas. Si a usted cree que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, si usted cree en Dios, si usted cree en que hay que recuperar el sistema de salud que está destruido, si usted cree que hay que recuperar también la economía, que hay que realizar una lucha frontal contra la corrupción y que hay que tener una educación apropiada y además de eso cerrar la brecha social que es gigantesca, por ejemplo con un programa que tengo yo que se llama Colombia País de Propietarios, en donde todo el mundo pueda tener su casa, pero no al 13% con los créditos esos de los bancos que son impagables, al 2% a 30 años. Usted está de mi lado. Eso se llama extrema coherencia. Llámelo como quiera. Y yo necesito personas a mi lado, no solamente en la vicepresidencia, sino también en el gobierno, que compartan esos mismos principios fundacionales, que crean que el trabajo dignifica y que hay que defender, por ejemplo, a la fuerza pública y acabar con los criminales. Esa es la gente que quiero yo al lado. Y por supuesto la gente que me rodea en el gobierno, empezando por el vicepresidente o la vicepresidenta, deben compartir esos valores y esos principios fundacionales. Ahora saltamos de Venezuela a los Estados Unidos porque te vimos como invitado a la posesión de Marco Rubio como secretario de Estado de los Estados Unidos. ¿Cómo es tu relación con él? Yo tengo unas muy buenas relaciones con el gobierno norteamericano, con el Partido Republicano, con los congresistas republicanos, sobre todo los congresistas de Florida. Marco Rubio es un hombre supremamente preparado. Yo creo que se está perfilando como el próximo candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Pero además es un hijo del exilio.
Él sabe lo que significa la persecución ideológica. Él es víctima de la persecución del comunismo, de la izquierda radical, y tiene perfectamente claro todo el problema de Venezuela y de Colombia, que no es un problema de nosotros solamente, es un problema de seguridad nacional para los Estados Unidos, porque como te mencioné antes, se está estableciendo en la frontera y ahora en el Catatumbo, puntualmente, un corredor por el que llegan a los Estados Unidos migrantes ilegales, miembros de organizaciones criminales, drogas, armas y toda suerte de cosas que terminan por afectar la seguridad nacional en los Estados Unidos. Así que yo creo que Colombia tiene un gran amigo en Marco Rubio. El secretario Rubio tiene perfectamente claro el problema, sabe lo que hay que hacer y tiene la determinación para hacerlo. En un gobierno mío se restituye al primer minuto de gobierno las relaciones con los Estados Unidos, entre otras cosas porque para mejorar la seguridad de Colombia, que es el principal problema, tenemos que renovar esa alianza con los Estados Unidos, que no solamente es nuestro primer socio comercial, sino también que es nuestro primer y más importante aliado en la lucha contra el terrorismo. Los necesitamos renovar esa alianza, al igual que la alianza con el Estado de Israel, para dotar a nuestra fuerza pública de tecnología, de armas de primera generación, de drones, de inteligencia artificial, para derrotar al narcoterrorismo. Colombia tiene hoy más de 330.000 hectáreas de coca. Eso significa en plata blanca que nunca antes el crimen organizado ha tenido tanto dinero. Y la coca es la fuente de todas las formas de violencia. Si nosotros atacamos y acabamos eso, vamos a pacificar el país. Pero no conciliando con los bandidos o haciendo procesos de paz, no. La paz no se negocia. La experiencia empírica ha demostrado en Colombia que no ha funcionado de nada. Los procesos o la tal paz total o el proceso de paz de Juan Manuel Santos, eso no ha servido para nada. La paz hay que imponerla con la fuerza de las armas y las leyes de la República. Y el delincuente que no se someta debe ser dado de baja y si se somete debe ser encarcelado en un lugar que implique que pague con creces todo el daño que le ha hecho a la sociedad. Imperio de la ley, Estado de Derecho. Mano de hierro contra los bandidos y abrazo y el alma abierta para todos los colombianos que día a día se levantan a trabajar. Tú hablabas ahorita de restaurar la economía colombiana. ¿Qué hay que hacer con los impuestos? ¿Bajarlos Lo primero o subirlos? es que, mira, tiene una ventaja no haber sido político y no estar en el sector público. Porque la mejor manera de hacer las cosas mal es repitiendo lo que se ha hecho y no ha funcionado. Entonces, yo veo al Estado colombiano como la empresa más importante de Colombia. Más de 500 billones de presupuesto al año. Y resulta que la está manejando hoy un tipo que no pudo pagar ni la administración del conjunto en el que vivía en Chía. Un tipo que como Petro no pudo manejar y administrar sus finanzas personales como se supone que va a manejar un país. Yo vengo del sector privado. Lo primero que hay que hacer es reducir el gasto, recortando el Estado. Porque si tú quieres que el Estado no se vuelva inviable, tienes que reducirlo, tienes que volverlo más pequeño. Yo creo que el Estado colombiano se puede reducir en un 40%. Tienes que también bajar impuestos, con ese gasto te permite bajar impuestos para que la inversión se venga y darle seguridad jurídica a la gente, para que pueda hacer una inversión segura. Pero lo más importante, y es que la gente debe tener en cuenta, es que tenemos mecanismos importantes en nuestra Constitución, como la emergencia económica. Porque a mí me parece que es absurdo que yo tenga que meterle la mano en el bolsillo a los colombianos para clavarles más impuestos, y perdón el tecnicismo, cuando yo tengo tanta riqueza en el subsuelo. Eso no tiene sentido. Hay que explotar el subsuelo, hay que explotar nuestros recursos mineroenergéticos con responsabilidad frente al medio ambiente. Es posible hacerlo. Pero no puede ser que el país esté paralizado y que esté produciendo la mitad de barriles de petróleo que hace 3 años. Eso no tiene sentido. Han destruido también, como han destruido la salud, han destruido la empresa más importante del Estado colombiano, que es Ecopetrol. Acabas de hablar de declaratoria de emergencia económica. ¿Esa sería una de las primeras medidas de Abelardo de la Espriella si llega a la presidencia? Mira, esta gente acabó con todo, va a dejar el país destruido. Cuando tú no tienes plata, pides un sobregiro. El sobregiro de nosotros es la emergencia económica, que no es nada extraño y tampoco ilegal, porque está contemplado por la Constitución. La emergencia económica te permite hacer recortes, te permite tomar decisiones frente a ciertos impuestos, te permite tomar decisiones frente a las exploraciones que están detenidas, te permite tomar decisiones frente a grandes negocios del Estado, convocando directamente a multinacionales y empresas importantes en Colombia y alrededor del mundo
para que nos ayuden a sacar el país adelante. Es que no tiene sentido que teniendo esa posibilidad constitucional y teniendo tantos recursos naturales, yo me sueño a Colombia también, por ejemplo, como la despensa agrícola del mundo, con un gran puerto en Barranquilla, si logramos dragar 320 kilómetros del río Magdalena desde Bocas de Ceniza hacia arriba. Podemos sacar todos esos productos, recolectarlos en Barranquilla en un gran puerto, eso nos garantiza nuestra seguridad alimentaria y de gran parte del mundo, del hemisferio. Entonces hay tanta cosa por hacer, pero si tú pones ahí a unos políticos que han vivido siempre de la teta del Estado, o a empleados, o a gente que no sabe generar riqueza, que nunca ha creado una empresa, que nunca ha pagado una nómina, ¿cómo vamos a salir del hueco? Si pones a administrar la empresa más importante de un país a gente que nunca ha generado riqueza. Yo creo que hay que darle la vuelta a esto y yo soy capaz de hacerlo. Y te digo una cosa, Carolina, yo no estoy aquí por nada diferente a que primero es un deber patriótico porque no hay virtud republicana más importante que el patriotismo. Pero yo sé cuáles son los problemas de Colombia, cuáles son las soluciones. Todo el mundo lo sabe. La sana crítica, el sentido común, la lógica, te indican cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones. Y si no te metes en el chat GPT te dice cuáles son los problemas y las soluciones en orden de lo que le importa a la gente y de lo que está pasando. Pero a la gente se le olvida la receta más importante. Colombia está sobrediagnosticada con los problemas que tiene. La gente tiene la receta, todo el mundo la sabe, todos los candidatos, la gente en la calle, pero se les olvida el ingrediente más importante, que es el valor, el coraje, la ardentía y en castizo, perdónenme, los cojones para hacer lo que Colombia necesita que se haga, sin estar pendiente del aplauso de la galería, de un titular de prensa o porque tres peludos salen a protestar. No, aquí hay que hacer unas cosas en el marco de la Constitución y la ley para salvar y reconstruir el país después de este desastre que deja Gustavo Petro. ¿Cuál es la receta de Abelardo de la Espriella para contrarrestar la corrupción? Yo soy capaz, como lo dije hace 10 años, y por ahí han salido varios candidatos, no, que se cogió esa propuesta que es mía, no, esa propuesta es mía de hace 10 años, un bloque de búsqueda contra la corrupción, integrado por la UIAF del Ministerio de Hacienda, la Unidad de Análisis Financiero, Inteligencia del Ejército, Inteligencia de la Policía, Fiscalía General de la Nación, con un proceso fast track de extinción de dominio, con el que le podamos quitar en unos días los bienes a los funcionarios corruptos, a ellos, a sus testaferros, a su familia. Todo el mundo sabe quiénes son los ladrones. Les cambia la vida, entran a un puesto y salen millonarios de ahí, compran Toyotas al día siguiente, compran penthouse, las mujeres se hacen overhaul, pasa de todo, todo el mundo sabe quiénes son. El tema es caerles y que haya la decisión política para hacerlo, porque Colombia pierde al año más de 60 billones de pesos por cuenta de la corrupción. Y yo quiero esa plata para mi programa de las viviendas, y quiero esa plata para mi programa de Colombia sin hambre. Y por eso también me comprometo con el país a no salir en 4 años del territorio nacional y a despachar desde cada uno de los 32 departamentos de la patria. Aquí hay mucho lío, porque uno está dando conferencias en foros internacionales. Imagínate, ir a hablar a Davos en Suiza sobre economía y buen gobierno es como pretender arreglarle una pelea al vecino con la mujer cuando la de uno hace 3 meses no le habla. Para la diplomacia mandas al canciller. Por ejemplo, o haces una teleconferencia con el secretario de Estado o con un presidente, no tienes que estar viajando por el mundo. Todo eso es vanidad. Y yo afortunadamente hace años atravesé esa calle de la vanidad y ya estoy curado de eso. A lo largo del programa hemos hablado de que el país está sumido lastimosamente en la violencia. Yo te quiero preguntar, ¿tú te sientes seguro haciendo política? No, pero, ¿crees que hay garantías para ejercer la democracia? Pero qué seguro voy a estar, tengo 32 hombres cuidándome. No puedo desplazarme a ningún lado. Hay una información que da cuenta de que grupos al margen de la ley, narcoterroristas y demás hierbas del pantano están ofreciendo 8 millones de dólares por atentar contra el presidente Uribe, contra María Fernanda Cabal, contra mí. Obvio que no estoy seguro, pero este es mi lugar. Es decir, mira, los otros candidatos, hay muchos de los otros candidatos que no tienen más opción que estar en esta pelea. Yo tengo 10 opciones más distintas que esta. Pero yo no estoy aquí porque no tenga más opciones. Estoy aquí porque he decidido que Colombia sea mi única opción en sus horas más oscuras. Y les voy a decir a todos ustedes lo que le dije a mi mujer hace 18 años. Mi mujer estaba un poco, al principio, cuando yo empecé a cortejarla, un poco indecisa porque no tenía yo la mejor fama, tú sabes. Me decía, tú eres mujeriego y tal. Le dije, mi amor, pero yo voy a dejar todo eso y voy a hacerte muy feliz y luego me lo vas a agradecer. Llevamos 18 años juntos. Eso le digo a la gente, confíen. ¿Cuántos niños? 4 niños maravillosos. Le digo a la gente, confíen.
En 5 años se van a sentir orgullosos del país, se van a sentir orgullosos de haber votado por mí, se van a sentir orgullosos de la transformación que entre todos vamos a conseguir para este país, porque yo quiero ser ese líder que sirva de puente entre los principios fundacionales y valores que se han perdido de Colombia, entre otras cosas por gobiernos tan amorales como el de Petro, y el futuro grande que todos sabemos que se merece la patria, porque tenemos todo para ser un país grande. Tu movimiento se llama Defensores de la Oye, gracias, Patria. déjame hacer la cuña. Miren, ustedes se pueden inscribir todos aquí, es hacia acá, ¿verdad? Defensoresdelapatria.com, defensoresdelapatria.com. Allí se pueden inscribir para ser parte del ejército democrático más importante de Colombia, Defensores de la Patria. Se inscriben como defensores, piden el kit y les mando a su casa las planillas con las que necesito que me ayuden a recoger las firmas para inscribir mi candidatura. Yo estoy poniendo el pellejo, ayúdenme ustedes con unas firmas. Llegó el momento de pasar al frente. Les mando una carta de agradecimiento, les mando un instructivo para que sepan diligenciar esas planillas, que me las pueden devolver vía Servientrega, no tienen que pagar nada. Yo pago el envío, tanto de ida como de venida. Así que no desaprovechen la oportunidad para ser parte de Defensores de la Patria, porque hoy, más que nunca, cuando Colombia no tiene justicia, cuando Colombia no tiene seguridad, cuando el país está al garete y destruido, necesitamos estar más que nunca firme por la patria, firme por la patria. ¿Cómo vas a hacer campaña política si no te puedes mover a ningún lado y no puedes estar en escenarios públicos por el tema de tu seguridad? Afortunadamente el mundo cambió, Carolina. Las redes sociales, los medios de comunicación te permiten estar en todas partes. Yo le pido a la gente que lo entienda. A mí me encanta el contacto con mis compatriotas. Eso me recarga, me llena el alma, me llena el espíritu. Mira, duré 2 meses encerrado y fui a la marcha en Medellín en favor del presidente Uribe, que ha sido injustamente condenado, como el país pudo advertirlo, en un juicio que fue una pantomima y que fue un linchamiento disfrazado de proceso judicial, y ese contacto con la gente me recarga, eso me llena el alma y me da fuerzas para seguir peleando. Y tengan ustedes la certeza que yo he venido aquí para hacer las cosas de la mejor manera, para rodearme de la mejor gente y para tomar las decisiones que estoy seguro nadie más se atreverá a tomar para enderezar el rumbo de la patria. Tú tienes una familia muy linda, nos acabas de contar, una esposa preciosa, Ana Lucía, que la conozco, tus 4 bebés. ¿Qué dicen ellos de todo esto? No, bueno, imagínate, es complicado, pero mi esposa ya entendió que se trata de un designio superior que no depende de nosotros. Mis hijos no entienden por qué estoy dando esta pelea, pero yo les expliqué, yo les dije, miren, yo no puedo seguir viéndome al espejo y hablarles a ustedes de dignidad, de honor, de patriotismo, de ardentía, de valor civil si yo le doy la espalda a mi país en su peor momento. Eso no lo van a entender ahora porque son unos niños, pero cuando estén grandes se van a sentir orgullosos de lo que hizo su padre por Colombia. Bueno, Abelardo, pues muchas gracias por contarnos tu visión de país aquí en Al Punto. Caro, gracias por la invitación y recuerden, hoy más que nunca, en sus horas más oscuras, debemos estar firme por la patria, firme por la patria. Bueno, ahí escucharon a ustedes a Abelardo de la Espriella, otro de los precandidatos presidenciales que vienen a hablarnos aquí en Al Punto de Red Más Noticias. Hasta aquí llegó este programa, se nos acabó el tiempo. Buenas noches, que descansen.